Roazen, que es un historiador del psicoanálisis importante, en su texto Hermano Animal escribe la opinión que ha contribuido a difundir que Freud rechazaba analizar psicóticos. Esto se comprendía a la luz de los factores teóricos que eran contingentes a su técnica. Algunos enfermos le gustaban a Freud y otros no por razones éticas. También negaba el análisis a los canallas, de los cuales decía que no son dignos de nuestros esfuerzos, según consta en una carta dirigida a Eduardo Weiss en 1922. Hay que tener en cuenta que Eduardo Weiss era un psicoanalista italiano que, según parece, atendía a una sobrina de Mussolini. Y Freud tuvo siempre la esperanza, hasta salir de Viena, que le llegara ese salvoconducto. Nunca llegó, pero mientras tanto, Weiss le mandaba consultas por carta. Y en una de esas consultas se trataba de un paciente canalla. Y le dijo, no pierda tiempo en él y remítalo a un lejano país de Sudamérica. Pfister mantiene un intercambio epistolar con Freud acerca de un paciente que le recomendara, un americano joven psicótico. El narcisismo y los estados psicóticos parecían marcar los límites técnicos del abordaje freudiano. Herbert Rosenfeld, analizado de Melanie Klein, extiende los abordajes a los estados confusionales, hipocondrías, estados psicóticos, siendo en los años 50 un gran referente de las técnicas clásicas kleinianas. También se cuenta que cuando el paciente tenía un brote psicótico, lo dejaba de atender hasta que los electroshocks o la medicación de la época lo devolviera a un estado mental apto a su técnica. En todos los tratamientos psicoanalíticos de esos tiempos se aplicaba lo que podemos llamar el síndrome de Procusto. En la mitología griega, Procusto se traduce como estirador. También se lo traduce como avasallador o controlador. Procusto tenía una posada donde albergaba a viajeros solitarios. Estos usaban una cama que, cuando su cuerpo era más largo que la cama, procedía a cortarle lo que sobresalía. Si por el contrario su longitud era de menor al de la cama, estiraban al cuerpo. El lecho, o diván de Procusto, por extensión, expresa cuando se fuerzan los hechos para que encuentren un lugar dentro de una teoría. Lo anteriormente descrito puede suceder muchas veces con la técnica psicoanalítica cuando se la pretende adaptar forzadamente, no solamente al tratamiento de la psicosis, sino que muchas veces con las patologías graves que se fueron presentando a la clínica en el campo de la salud mental. Uno de los puntos de partida de Jorge García Badaraco, que lo diferenció de la época, fue el trato que le dio al brote psicótico. Lo interpretó como un pedido de ayuda que necesitaba un continente de sostén adecuado. También en los escritos de Jorge, tiene un trato especial el diagnóstico, pronóstico y la desestigmatización de la enfermedad mental. Sus trabajos sobre la comunidad terapéutica psicoanalítica, que funcionó durante muchos años en la clínica DITEM, le permitió integrar todos los recursos terapéuticos, así como también las vicisitudes y etapas por las que atraviesan los procesos terapéuticos. La obra presentada
debería formar parte de la formación de todos los psicoanalistas que cursan los seminarios de nuestra institución. En 1918, Freud crea instituciones médicas en las que se habrían de desempeñar los psicoanalistas. Hace una reflexión sobre la cara social del síntoma. Compara las consecuencias de las neurosis con los efectos sociales de la tuberculosis. Describe el riesgo del alcoholismo que acecha a los hombres, las privaciones que la pobreza hace padecer y el futuro de delincuencia que la sociedad reserva a muchos de sus jóvenes, pensando a la intervención psicoanalítica como apropiada para estos casos. Expresa su anhelo de que el Estado no tarde de comprender la obligación de hacerlo, de atender la salud mental. Freud, al igual de como lo pensara Badaraco, acerca el tema de la salud mental al ponerla en relación al papel del Estado, las instituciones de salud, el psicoanálisis y la demanda social. Desde entonces, en Budapest, Berlín, Londres, con la Tavistock, y en muchos otros centros se vienen produciendo ofertas psicoanalíticas a la sociedad. En la actualidad, la Ley de Salud Mental 26.657 anuncia que para el año 2020 los neuropsiquiátricos deberían dejar de existir, pero son muchos los que plantean que son pocos los dispositivos clínicos que hay para reemplazarlos. Desde hace años que se vienen planteando dispositivos intermedios de base comunitaria, como son las casas de medio camino y de convivencia en hostales y en centros de día, así como también la creación y desarrollo de empresas sociales para la post-internación, donde los pacientes se puedan reintegrar a la vida laboral y productiva para así lograr su propia subsistencia. Toda esta cadena de dispositivos intermedios pueden ser parte de lo que García Badaraco describe en infinidad de trabajos del texto de hoy presentado, como las etapas de curación concebida como un redesarrollo de recursos yoicos para enfrentar las conflictivas propias del sufrimiento humano. Los trabajos de nuestro autor dan la posibilidad a que grandes grupos de personas tengan acceso al tratamiento que los grupos de psicoanálisis multifamiliar ofrecen. Esta convergencia de la salud mental y el psicoanálisis van ensanchando los alcances de la teoría y la técnica psicoanalítica. Muchos de nosotros participamos de la elaboración de la escritura de estos libros, que tratan de testimoniar 50 años de trabajo asistencial, el seguimiento y evolución de muchas familias atendidas exitosamente. María Elisa Mitre fue la discípula que más convivió con la vocación del maestro, de transmitir su experiencia clínica y su deseo de psicoanalista, que no era solo un puro amor por el inconsciente, sino que apuntaba a prestar su ser al servicio de crear recursos para el desarrollo del verdadero ser autónomo. Me animo a decir que para María Elisa, haber asumido el intenso trabajo de recopilar todos los trabajos de Jorge ha representado un nuevo proceso terapéutico en su formación de psicoanalista. Te pido permiso para conceptualizarlo así. Partís de lo obvio para ser atrevida y espontánea. Escañás e imantás lo más escondido del verdadero ser.
generosa en la entrega, no le temes a ser extravagante cuando buscas los tesoros que parecen perdidos en lo más verdadero de todos nosotros mismos. En nombre de Jorge y de todos nosotros, tus colegas, te damos muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Ahora va a continuar con el comentario el doctor Abel Feinstein, médico especialista en psiquiatría y magíster en psicoanálisis, miembro titular con función didáctica de la APA, expresidente de la APA y de FEPAL, ex representante en el board de la IPA, Premio CONEX Psicoanálisis 2016. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Gabriel, es un gusto estar acá con gente amiga que nos conocemos hace tantos años y en relación con la presentación del libro o de los libros, digamos, que recopilan trabajos de Jorge García Badaraco. La escuchaba cuando Lourdes empezó a hablar, que decía que era el libro de Jorge García Badaraco, pensaba que en realidad es el libro de María Elisa Mitre, digamos, acerca de los trabajos, digamos, incluyendo o compilando los trabajos de García Badaraco, y creo que Gabriel se refirió bastante claramente a eso, ¿no? A mí me gustaría, digamos, creo que todos conocemos las ideas de Jorge, el libro hace un recorrido bastante, digamos, importante de los artículos más significativos, por lo cual me gustaría más pensar en el sentido de un libro como este que en hablar de las ideas de Jorge, y de hecho ya Gabriel habló un poquito al respecto. Leía cuando preparaba esto que Borges observaba que la fórmula Magister Dixit no implicaba antiguamente la sumisión a los dichos del maestro. Se trataba más bien de la invocación de su nombre para hacer pasar lo nuevo sin romper el lazo con la tradición. Dicen que lo dijo Borges. Para Carol Bloom, toda originalidad se siente en un error de lectura, asienta en un error de lectura, en la interpretación equívoca de los dichos del maestro. Y de esa manera, en esa interpretación siempre equívoca de las palabras del maestro, uno va superando la angustia de influencia, separándose y apropiándose de la herencia que nos ha legado. Gabriel ya dijo algo respecto del trabajo de María Elisa, y a mí me gustaría rescatar este aspecto de cómo nos pone a disposición de cada uno de nosotros, lectores o gente que quiere estudiar estos temas, esta herencia. No para que, digamos, como decía Borges, hagamos un acto de sumisión a los dichos del maestro, sino para poder tener a nuestra disposición la posibilidad de cada una de esas lecturas y que en esos equívocos que den cada una de esas lecturas ir apropiándonos de esa herencia. Y en ese sentido me gustaría agradecer a María Elisa, ¿no? Como poner a disposición de todos nosotros esa herencia del maestro. El libro tiene prólogos de María Elisa y un prólogo de Claudia Borenstein. Como dijo Lourdes al principio, me parece muy significativo e importante que la APA haya editado esto y que la presidenta de la APA pueda decir algunas palabras en relación a este evento, me parece que es esto de la herencia de Jorge, ¿no? Yo lo dije alguna vez acá, en alguna situación más o menos parecida a esta. Yo empecé mi acercamiento al psicoanálisis en relación con Jorge García Badaraco, era alumno de psiquiatría en el Hospital Israelita, y el docente que teníamos a cargo de nuestra cátedra de psiquiatría nos llevó al Hospital Borda, a la comunidad terapéutica de García Badaraco, para
digamos, que hiciéramos nuestras primeras, digamos así, observaciones clínicas, y la verdad que a 3 o 4 de nosotros de ese grupo nos abrió la cabeza, ¿no? Esa experiencia, año 60, 70, pongamos que fuera algo así. Y recuerdo, digamos, de esa época, por supuesto, a Jorge, a Eduardo Mandelbaum, que estaba en esa época y hicimos amigos desde aquella época, en un contexto en donde la psiquiatría estaba como bastante dominada por la psiquiatría tradicional y Jorge era como una especie de rara avis, digamos, en el Borda. El libro tiene algunas referencias de Jorge respecto de esa época, digamos, lo difícil que fue instalar, digamos así, un dispositivo más moderno en la psiquiatría de esa época. Después de esa primera experiencia, que fueron sido unos 6 meses, que seguimos yendo ahí a las reuniones de la comunidad terapéutica en el Borda, yo hacía, el jefe de la residencia era Juan José Morgan, y no puedo, digamos, no invocarlo en este contexto porque creo que para muchos de nosotros, digamos, algunos que después vinimos a la AP, Abdeva y demás, así como para otros, Mauricio Goldenberg fue como un punto así de encuentro entre el psicoanálisis y la psiquiatría. Para muchos de nosotros, digamos, el encuentro con Jorge, con Morgan, marcó esa, digamos, esa aproximación, digamos, a la psiquiatría de una manera, digamos, realmente como entusiasmante para muchos de nosotros. El libro da cuenta bastante a los que les interese la historia de esa época a través de 2 o 3 artículos que escribe Jorge de los comienzos, digamos así, que a veces se pierden, ¿no? O sea, uno lee los artículos de Jorge y conoce los conceptos, pero a veces se pierde esa dimensión histórica de los comienzos en el Borda, los comienzos en la Sociedad de Terapia Familiar, los primeros artículos en la Revista de Terapia Familiar, y me parece que para los que nos interesa estas cosas, creo que vale la pena leerlos, y me parece que yo por lo menos lo encontré en el libro y no lo tenía presente de esa manera. También la referencia de Jorge con autores que Jorge frecuentó y que siguió de alguna manera hasta el final de su obra, como, bueno, por supuesto, Freud, Ferenczi. Si ustedes leen los textos van a ver que hasta los últimos artículos de Jorge hay referencias a la obra de Ferenczi. Hay por ahí Ferenczi del psicoanálisis contemporáneo, Ferenczi en el campo de la psiquiatría, y esto recorre todo, digamos, desde el 60 hasta el 2009, que Jorge falleció, que ahora estaba pensando que se cumplen 10 años de la muerte de Jorge. ¿Puede ser? En septiembre. Por eso yo no... Por eso, pero no tenía idea. 2009, 2019. Bueno, no importa. 2010. Bueno, ahí decía 2009. Bueno, no importa, es un buen homenaje de todas maneras. Lo que les quería decir es, me parece interesante ver en los textos de estos libros la filiación de Jorge, y me parece que eso es importante para los que estudiamos la obra de un psicoanalista, ver su filiación en Freud, en Ferenczi, en Frida von Reichmann, Elizabeth Setzel, Ralph Grinson, Sasha Nacht, Granoff, Olanier, Clara Thompson. Entonces, creo que el libro tiene el mérito de ponernos en relación con esa genealogía. Después voy a decir algo al respecto. Y entre los locales, por supuesto, Pillon Rivière, Garma, Mauricio Abadi, que me parece que la referencia a ellos ubica a Jorge en un contexto, digamos, del psicoanálisis local que me parece que es interesante. También en relación a esto me parece importante el trabajo de María Elisa de la bibliografía. El libro tiene una rica bibliografía, digamos, de todos estos aportes que fueron incluyéndose en la obra de Badaraco. La compilación tiene también la ventaja de ver un poco el recorrido a lo largo del tiempo de la obra de Jorge, ¿no? Entonces, uno puede ver los artículos del 60, por ejemplo, del 60, ¿sí? O sea, hace apenas 50 años, y
en el Congreso de APSA, un artículo sobre la comunidad terapéutica psicoanalítica, o un artículo para ser miembro titular aquí en la APA en el año 67 sobre la contribución al estudio del proceso psicoanalítico, o el artículo también presentado aquí en la APA, Contribución al estudio de la noción de objeto interno, ¿sí? Artículos, digamos, de los primeros artículos, digamos, de Jorge en los años 60. Después vienen una serie de artículos clásicos que muchos de nosotros hemos leído y seguramente ustedes conocen: el tratamiento de pacientes psicóticos, el narcisismo en pacientes psicóticos, el Edipo en el paciente psicótico, la psicoterapia de la psicosis. Uno muy reconocido, muy conocido, muy leído, que es Sueño y Psicosis, que desde el 78 se publicó en el 83. El proceso psicoterapéutico en pacientes psicóticos y borderlines, terapias combinadas, psicoanálisis, psiquiatría y psicofarmacología. Y llegamos al año 78, digamos, en donde aparece el artículo presentado aquí en la APA de la noción de déficit de recursos yoicos en psicoanálisis, que no estaba publicado. O sea, es un artículo que él presentó acá que, digamos, no fue publicado y que aparece aquí en el libro. La idea, como sabemos, de rescatar los aspectos deficitarios de la patología mental. Aquí hay una cosa que yo no la tenía y creo haber leído bastante de esto de Jorge. Una coincidencia de Jorge con Piero Lanier. Él dice: coincido con Piero Lanier que lo propio de la psicosis es el desposeer al sujeto de toda autonomía en la reconstrucción de su pasado. Y que Jorge dice que él, en Biografía de una esquizofrénica, el libro de Jorge, muestra cómo la madre saboteaba sistemáticamente todos los intentos de María, la paciente, de reconstruir su pasado, lo que le hubiera permitido comprender mejor su presente y sus severas dificultades. Se los traigo porque quizá alguno de ustedes lo tenía presente. Me parece que esta identificación de Jorge con Piero Lanier yo no la tenía clara. El concepto de objeto interno va muy ligado después a la idea desarrollada por Jorge, como sabemos, de objeto enloquecedor. Aquí quiero comentar, alguna vez creo que lo dije, María Elisa escribió para el Diccionario Argentino el concepto de objeto enloquecedor, y cuando en la Enciclopedia de Psicoanálisis de la IPA, que de paso les paso un chivo, digamos, la IPA tiene una enciclopedia de psicoanálisis que está abierta para cualquiera que la quiera, entra en la página web de la IPA, hay un diccionario enciclopédica interregional de psicoanálisis, donde cada término se trabaja con analistas de Europa, de Norteamérica y de Sudamérica. Cuando se hizo el trabajo sobre teoría de relaciones objetales, María Elisa escribió, digamos, el aporte de Jorge García de Araco, que ocupa un lugar bastante importante en esa conceptualización de teoría de relaciones objetales, aportes latinoamericanos. Bueno, para decir solamente algunos artículos más acerca del cambio psíquico, acerca de la resistencia, identificación y desidentificación, etcétera, etcétera. Me parecía importante rescatar 3 artículos que hablan de psicopatología. Duelo y melancolía, 80 años después. La perversión, que se recuerdan, hubo una época acá que se estudió bastante con Willy Baranger y que Jorge, digamos, ahí tuvo algo que ver con toda esa historia. Y, por supuesto, psicopatología de la neurosis y psicosis. El otro punto que me parece importante es ubicar toda la obra de Jorge en relación con la problemática de la intersubjetividad o de la perspectiva de la intersubjetividad. Y ahí aparecen todos los artículos en relación con la familia, la comunidad terapéutica y después el psicoanálisis multifamiliar. Ya Gabriel se explayó sobre el tema de lo multifamiliar. Para ir terminando, me gustaría rescatar, quizá por mi interés en los temas institucionales, una cosa que yo le agradezco porque no la tenía, lo escuché en aquel momento, pero no me lo acordaba y no lo había tenido en cuenta, es que es el discurso presidencial de Jorge García de Araco en el año 91 aquí en la APA, que me parece que
les recomiendo que lo vuelvan a leer y que le peguen una mirada, donde Jorge hablaba de los aspectos conflictivos en las instituciones psicoanalíticas, de cómo encarar, digamos, esos aspectos conflictivos, no ponerlos debajo de la alfombra, pensar la asociación como una comunidad donde hay que desarrollar potencialidades. Digo esto porque son cosas que uno las ha escuchado mucho en relación con el tratamiento de pacientes, pero que creo que vale la pena rescatarlo en relación con la vida institucional, ¿no? Jorge se pregunta ahí, ¿cómo hacer para escuchar a todos? ¿Cómo evitar la descalificación recíproca? ¿Cómo convivir con un pluralismo que sea algo más que una alianza momentánea? Son cosas que hoy todo el día estamos trabajando. Los que trabajamos en instituciones son preguntas que nos orientan, digamos, todo el tiempo nuestro trabajo. Y para poder encarar eso, él dice que hace falta conocer la historia del movimiento psicoanalítico, porque sin conocer la historia no podemos abordar ese clima, digamos así, institucional, especialmente en los aspectos conflictivos. Bueno, por supuesto, los trabajos de las interdependencias, los trabajos sobre virtualidad sana, y finalmente, un trabajo que yo tuve la oportunidad de leer, quizá un poco triste, pero bueno, me tocó a mí. Jorge me pidió que leyera el trabajo sobre la mente cerrada y el paciente mental como especialista en no cambio en el Congreso de Chicago. Jorge ya no estaba bien y en el 2009 y me pidió si yo podía leer ese trabajo. Y les aseguro que, bueno, para mí fue una emoción poder hacerlo y sobre todo ver la receptividad que hubo en la gente, digamos, ahí de gente de distintos lugares del mundo respecto de este trabajo. Digo solamente esto. Jorge describe lo que llamamos mente cerrada, no es un hecho acabado en una persona, sino un acontecimiento dinámico que se actualiza permanentemente, pero que está gatillado en la relación con el otro y que se exacerba en forma de interdependencia enfermiza y enfermante cuando se da entre mentes cerradas. ¿Sí? A mí me parece que la idea de mentes cerradas, digamos, cuando uno ve pacientes, como dice Jorge, los pacientes graves son especialistas, digamos, en mente cerrada, ¿no? O sea, digo, esa dificultad en abrir la cabeza es importante. Y ahora sí, para terminar, Nacio dice que no se puede ser psicoanalista por fuera de una genealogía. Creo que muchos de los que estamos acá, por no decir todos, reconocemos esta genealogía en relación con la obra y con la persona de Jorge. Les recuerdo, y todos tienen presente, la cita de Freud, lo que de tus padres has heredado, adquiérelo para que sea tuyo. Y por ahí hay una cita de Lacan que dice que hay que ir más allá del padre a condición de servirse de él. ¿Sí? Bueno, creo que tenemos que agradecerle a María Elisa Mitre que nos da una herramienta para eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Benjamín Resnikov. Envié un breve currículum. Fue profesor del Instituto de Psicoanálisis de la APA y no nos pone que es miembro didacta de APA. Perdón, yo no lo tengo acá. Todo dice, ex profesor del instituto, tengo 82 años, es hora, ¿no? Saludos. Eso es, bueno, evidentemente un malentendido y no llegó correctamente. No importa. Perdón. La mayor Entonces, parte de la gente me conoce. Desde luego, la mayor parte de la gente lo conoce y tiene una gran trayectoria aquí adentro. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, como estamos viendo, esto se está convirtiendo en un recordatorio y en un homenaje a Jorge. Por eso estoy muy contento de estar esta noche acá con todos nosotros, porque Jorge fue
un personaje y un amigo a quien vale la pena recordar y a quien yo, como la mayoría de todos los que estamos acá, quisimos muchísimo y al mismo tiempo le tuvimos una profunda admiración. A partir de esto me parece pertinente comenzar con un esbozo, con un esquema de la trayectoria inicial de Jorge. Muy a grandes trazos, por supuesto, el tiempo es muy breve. Tengo la impresión de que era, desde muy chiquitito, sabía perfectamente lo que quería y tenía una fuerza espiritual tremenda como para poder llevar adelante lo que eran sus proyectos, sus propósitos, sus deseos. De manera que recién recibido de médico, decide que su vocación es la psiquiatría, querer develar los misterios de la enfermedad mental. Con este propósito, se puso en contacto con las mejores instituciones psiquiátricas del mundo, contactó con alguien en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso llegó, creo, así me lo dijo en algún momento, llegó a estar en contacto con psiquiatras de la Unión Soviética, que en aquel momento habían desarrollado una escuela que se llamaba la reflexología, remedio de una continuación de los trabajos pavlovianos, que en Buenos Aires tenía algún personaje prominente, Jorge Tenon y algún otro. Pero como todos sabemos, finalmente recaló en París. Allí tropezó con el psicoanálisis, disciplina que parecía de alguna manera responder a muchas de sus inquietudes y decidió hacer la formación en el Instituto de París. Fue compañero de gente como André Green, que después resultaron ser personajes importantes, y que estuvo en seminarios de Lacan. Parece que la pasó bastante bien, que París seguía siendo una fiesta, a pesar de que era poco después, era prácticamente inmediatamente después de la posguerra. Contó alguna anécdota de cómo una de sus entrevistadores para entrar a la formación había sido la princesa Marie Bonaparte, que lo había invitado a su casa a tomar el té mientras tenía oportunidad de esa entrevista. Vuelto a Buenos Aires, no se conforma con ser un analista como la mayor parte de nosotros, tener su práctica privada, sino que su antigua vocación de psiquiatra lo hizo ingresar al Borda, que en aquel momento no era el Borda, creo, el Vieite se llamaba por la locación geográfica, estaba en esa calle, sigue estando, no sé si la calle se sigue llamando Vieite, pero el hospicio no. En aquel momento eso no era un hospital psiquiátrico, naturalmente, sino un depósito de locos. Los recursos terapéuticos que había eran muy escasos, incluso los que él mismo tenía. Con lo único que contaba en su botiquín terapéutico era con pequeñísimas dosis de psicoanálisis y no mucho más que eso. De manera que se le ocurrió agrupar a los pacientes para tratar de hacer algo al respecto y posteriormente incluyó a la familia y eso era el origen de lo que posteriormente llamaría el psicoanálisis multifamiliar. Estas reuniones familiares le hicieron encontrar tres cosas importantes para las que le sirvió el dispositivo. Esto lo anoté. ¿Dónde está la segunda parte? Primero, el dispositivo multifamiliar resultó ser un verdadero laboratorio, casi experimental, donde se podía observar en vivo y en directo la fabricación de la locura, observando las interacciones entre el paciente y la familia, que él llamó interdependencias patógenas. Observó cómo el paciente quedaba atrapado en dichas interdependencias que generaban identificaciones patógenas que al internalizarse en el psiquismo del sujeto como objetos extraños, objetos enloquecedores que lo habitan, especie de presencias demoníacas que le impiden
toda autonomía y que le impiden también el desarrollo de lo que él denominaba su virtualidad sana. Esa es la primera cosa que descubrió que el dispositivo multifamiliar era un verdadero laboratorio donde se podían comprobar estas interdependencias. En segundo lugar, sintió que las categorías psicoanalíticas convencionales no alcanzaban para comprender la psicosis. Entonces se vio obligado a ampliarlas y a crear vocabularios nuevos para dar cuenta de los descubrimientos que iba realizando. Y en tercer lugar, se dio cuenta de que este dispositivo era de una impresionante utilidad terapéutica. Tenía notables propiedades terapéuticas a través de mecanismos que no tienen que ver solo con el clásico hacer consciente lo inconsciente, sino también con rescatar vivencias, revivirlas, vivencias profundamente enterradas en el psiquismo del paciente. Y también descubrió que tiene efectos terapéuticos notables, que el paciente sea escuchado, reconocido en su individualidad y en su idiosincrasia, y respetado, que sus supuestas excentricidades son formas personales de expresar sus conflictos a su manera, que estos merecen ser escuchados y entendidos, que no es un marciano, ni tampoco el único que atraviesa por tales vicisitudes. La familia también va entendiendo y aprendiendo a ver al paciente de otra manera y darse cuenta de lo que sucede y que el sufrimiento es parte de la condición humana. Punto. Bueno, y ahora, terminado esta introducción, voy a hacer algún comentario acerca de la impresión que tuve no voy a decir que pude haber leído los 3 tomos en estos pocos meses, pero sí recordar algunos artículos. Mis compañeros de mesa ya generosamente vertieron comentarios sobre muchísimos de ellos, y yo al revisar la publicación para este comentario, llegué a estas conclusiones, que María Elisa es sin duda la persona más indicada para haber llevado a cabo esta tarea, que es a la vez titánica y de hormiguita. No puede ser considerado de otra manera el enorme trabajo, rastrear, elegir, evaluar, ordenar, montones de trabajos dispersos en los más diversos medios. Algunos son de revistas, otras son de presentaciones en congresos, otras fueron conferencias en clases, seminarios, etc. De manera que tuvo que recopilarlo de las fuentes más dispersas y variadas. Y finalmente, estoy un poco desordenado esta noche, pero el resultado de esto es un libro que puede ser apreciado de esta tarea, es auspicioso, valió la pena el esfuerzo. Esta obra, a mi entender, puede ser alternativamente considerada en estos 3 registros. Para mí se trata, por un lado, perdón, estoy un poco confundido con las cosas que quise decir, pero lo primero que me pareció en esta alternancia de géneros, de registros en las cuales puede inscribirse este libro, creo que es un verdadero tratado de psicopatología o de psiquiatría psicoanalítica. Si uno va encontrando y revisando los distintos artículos, encuentra que hay estudios profundísimos acerca de la psicosis y de muchas otras patologías graves como los estados fronterizos, etc. De manera que quien quiera estudiar a fondo la psicopatología psicoanalítica tiene en estos 3 tomos un verdadero tratado al respecto. Pero en segundo lugar y alternativamente, esta obra puede ser considerada también como una especie de diccionario de términos psicoanalíticos a la manera de la Planche y Pontalis, ya que tiene entradas de las
términos más importantes de nuestra disciplina. Habla de narcisismo, del Edipo en la psicosis, resistencias, reacción terapéutica negativa, de manera que uno también puede buscarlo en este sentido como un diccionario. Y el tercer registro en el cual yo inscribiría esta obra es el que es una verdadera guía para quienes tienen interés en conocer la teoría y la técnica del psicoanálisis multifamiliar, que van a poder encontrar una buena guía, repito, para describirlo. Y finalmente, último pero no menos, diría que además, permiso, además esta obra tiene el don de la oportunidad. Yo creo que aparece en un momento muy oportuno. Y es oportuno porque nuestra disciplina necesita renovarse, adecuarse a los tiempos que corren, ampliar sus fronteras, cosa que había señalado también Abel, incursionar en contextos más amplios. Considero que todo esto logra esta publicación, que es un soplo de aire fresco. Freud pensó hace más de 100 años en una sociedad muy distinta a la nuestra, con otras costumbres, con otras ideologías, con otra manera de entender al mundo y al hombre, y tal vez existan otras formas en las que se manifiesta el sufrimiento, o dicho de una manera más académica, las patologías cambiaron, o tal vez lo que cambió es nuestra manera de entenderlas y abordarlas. Eso es todo. Muchas gracias, doctor Rajinkov. Y bueno, ahora va a hablar la doctora María Elisa Mitre, que fue la compiladora de estos 3 tomos de los trabajos del doctor García Badaraco. María Elisa Mitre es psicóloga y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Trabajó con Jorge García Badaraco en su clínica privada desde 1976 hasta su cierre. En esa comunidad fue coordinadora de grupos y de profesionales. Colaboró en la escritura de Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar, aportando los casos clínicos. A mediados de los años 90, coordinó con García Badaraco multifamiliares en los hospitales Moyano y Borda y en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Desde 1998 dirige el Centro DITEM. Numerosos artículos suyos han aparecido en las revistas de APA y en otras publicaciones. En el Congreso de la IPA, en Río de Janeiro de 2005, presentó El miedo a ser uno mismo. Publicó 2 libros, Las voces de la locura, historias verdaderas de una clínica psiquiátrica, y Las voces del silencio, ¿por qué se curan los pacientes que se curan? En 2018 organizó el 8º Congreso Internacional de Psicoanálisis Multifamiliar. Le damos la palabra a la doctora María Elisa Mitre. Hola. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionada, les agradezco mucho a todos. Para mí es como un honor y un homenaje a quien fuese mi maestro, mi amigo, no sé, una persona que me enseñó a ver el mundo de otra manera. No preparé nada, pero me gustaría hablar algo de cómo era Jorge, cómo se identificó mucho con Ferenczi,
cómo fue la primera persona, porque ya Ferenczi, Mansur Khan, Kohut, hablaban de la importancia del objeto externo, real, pero él le dio categoría de sujeto al objeto, y en el Congreso de Hamburgo, cuando presentó Identificación y sus vicisitudes y la importancia del objeto enloquecedor, ahí se ve claro cómo comienza él a hablar de cómo la mente estaba constituida por interdependencias recíprocas, algunas enloquecedoras y otras no. La importancia del otro en la construcción del psiquismo, del otro real, y esas presencias que no permitían al sí mismo ser. Que los seres humanos estamos habitados por presencias y que hay un permanente diálogo interno entre las presencias de esos objetos afuera y dentro, y el sí mismo verdadero, como que el sí mismo pugna por salir y las presencias no le permiten. Una vez le dije a Jorge, ¿qué es la pulsión de muerte para vos? Es una presencia que no le permite al otro ser. Bueno, en estos 3 tomos se ve cómo se va desarrollando su pensamiento, y tuve la suerte de estar con él en la clínica y ver cómo todavía él no le había puesto palabras a su teoría, pero cómo la iba desarrollando en el ámbito del psicoanálisis multifamiliar, donde se veía como un laboratorio quiénes son esas presencias que hacían sufrir, al haber muchas familias, pacientes, amigos, todo un despliegue de personas, se despiertan vivencias en los participantes del grupo que estaban clausuradas en la memoria vivencial, y que en los grupos se despiertan, y él consideraba que esas vivencias eran las que producían el cambio psíquico. Discúlpeme, pero yo estoy media trabada porque estoy muy emocionada y ya no sé, no quiero, él al final de su vida, bueno, después empezó a desarrollar que no se puede poner a modo de diccionario sus conceptos como virtualidad sana, presencias enloquecedoras, recursos yoicos, porque todos están unidos entre sí. Es decir, una persona se le abre la mente solamente si tiene recursos yoicos para poder afrontar la realidad psíquica, a veces muy traumática. Tenía un poder, una facilidad en las intervenciones, como para poder quitarle el carácter traumático en sus intervenciones, para que el otro pudiera metabolizar mejor lo que se estaba hablando. Eso era fantástico, porque desdramatizando las situaciones más trágicas y más traumáticas, la persona podía hacer, como decía él, vivible lo invivible, con mayor facilidad, en este contexto de naturalizar y desdramatizar la locura. En el último tomo, ya en los últimos años, son sus trabajos como más centrados en los recursos, en la virtualidad sana. Él tenía la virtud o la capacidad para automáticamente conectarse con la virtualidad sana del paciente, es decir, con el sí mismo verdadero. Eso era una virtud, es decir, mientras muchos terapeutas muchas veces nos peleábamos con las identificaciones, porque él consideraba que
que durante mucho tiempo y el comienzo del proceso terapéutico uno era el otro, era como una identificación con el agresor y ese otro identificado con personajes locos, como diría Ferenczi, hacía que muchos profesionales nos peleáramos con las identificaciones sin la posibilidad muchas veces de ver el sí mismo del otro o la virtualidad sana. Los pacientes se daban cuenta, que él se daba cuenta que quiénes eran ellos, eso se veía en su forma de acercarse, muchas veces su lenguaje, que parecía simple, pero que era de una enorme profundidad, no sé si decir simple porque lo estoy descalificando, pero parecía que le quitaba el carácter profundo de su teoría, que yo respeto y que he seguido y sigo desarrollando en la clínica, en los grupos multifamiliares y viendo procesos de cambio todo el tiempo. En relación a los diagnósticos, él decía que uno podía venir con un diagnóstico de esquizofrenia, pero a través del proceso terapéutico ese diagnóstico cambiaba. Y el que venía con el diagnóstico de esquizofrenia al tiempo podía ser un neurótico grave y después curarse. Por eso la estigmatización del diagnóstico, él estaba en contra. Una cosa para mí importantísima de él era el respeto por la vivencia del otro, aunque uno sentía uno podía llegar a sentir que el otro no tenía razón y jamás confrontaba la realidad que traía el paciente, es decir, la vivencia que tenía con lo que él pensaba que en realidad podía ser lo que un terapeuta puede pensar que es decir, que el respeto por la vivencia del otro era fundamental en él y hacía que el otro concepto que parece también muy simple, que es, hacía que el paciente, como Winnicott, pero Winnicott no desarrolló suficientemente eso, pero se veía en sus trabajos cómo él hacía todo lo posible y su consultorio estaba preparado cuidadosamente para que los pacientes se sintieran cómodos en el consultorio. Baraco tenía esa particularidad de hacer sentir cómodo al otro y no avasallarlo con tomar en cuenta el proceso terapéutico, en qué momento del proceso terapéutico estaba el paciente para poder interpretarle algo, porque muchas veces, por ejemplo, en el proceso terapéutico del paciente, donde es mucho más importante cómo se dice lo que se dice, como los niños en estado de indefensión, una interpretación prematura produce un rechazo y una resistencia eso lo vemos todo el tiempo. Entonces él consideraba, y nosotros también consideramos, los que trabajamos, que el respeto por la vivencia del otro era fundamental y ver y ser muy cauteloso con la interpretación y en qué momento hacerla. Es decir, estar atento a los primeros esbozos sanos que surgen en los pacientes desde las identificaciones. Y de pronto aparece la ternura, otra palabra o un paciente, o una sonrisa distinta, o el sentido del humor, y rescatar esos aspectos nuevos que son del sí mismo verdadero y que quedaron durante mucho tiempo disfrazados con las identificaciones, con esas presencias. El último tiempo él le daba muchísima importancia a lo vivencial
al final, ¿no? Creo que él se sintió muy resistido cuando empezó hace años. Sentía que no se entendía su forma de pensar, porque recordaba a Ferenczi con Freud eso lo digo yo, con sus experimentos, que Freud no lo dejó presentar el trabajo. Creo que finalmente se presentó de confusión de lenguas de niños y adultos, porque consideraba que era peligroso para la asociación psicoanalítica, para el psicoanálisis, ese abordaje tan espontáneo y tan verdadero de Ferenczi. Bueno, también hablaba del estado de defensión en que se vivían las situaciones traumáticas, hacía que las situaciones traumáticas fueran traumáticas en una persona y en estado de indefensión. Bueno, el brote psicótico para él era una oportunidad y también dentro del proceso terapéutico, en el comienzo del tratamiento, el paciente siempre nos alertaba. Acuérdense que si en el momento del proceso terapéutico el paciente se convierte en un afán terrible, en un niño que entra en una transferencia psicótica donde nos empieza a reclamar, a rechazar, a decir que lo que le estamos interpretando es un disparate, que no le sirve para nada, qué bien anda ese proceso terapéutico. Yo me acuerdo que iba y decía, yo no sé qué pasa, fulano de tal me aceptaba, me decía que sí, que estaba de acuerdo con algunas cosas, o que no sé qué, o había una amabilidad tácita en el trato, y de pronto ahora me está tratando tan mal y me está descalificando permanentemente de una manera tan violenta que no sé qué hacer. Me acuerdo, esto va a parecer raro, que una vez una paciente con estas características, que era muy, muy querida mía y que ella me había elegido, no sé qué, me empezó a atacar y a rechazar y no sé qué. Entonces voy y le digo, hace muchos años, voy y le digo, Jorge, ¿qué pasa con esta paciente que me está maltratando de esta manera? Y me dijo, soltala, porque la estás reteniendo. Es decir, que trabajar también en equipo sirve muchísimo, porque muchas veces uno retiene inconscientemente al paciente y, como somos muchos, nos rescatan de esa situación y podemos soltar al paciente. Yo fui y le dije a la paciente, te aviso que le pregunté a Jorge García Badraco qué podía hacer con vos, porque no sabía, le conté exactamente toda la conversación. Y me dijo que te suelte, que te tengo retenida, que no. De pronto veo una cara de alivio, la cara de hartazgo se convirtió en una cara de felicidad y de alivio, y la mía también. Y a partir de ese momento fue un cambio muy impactante. Después no se analizó conmigo, se fue al exterior a hacer otra formación psicológica, volvió y hoy en día tenemos una gran amistad. Pero la importancia también de usar la contratransferencia y decirle al paciente lo que uno está sintiendo con lo que le está diciendo al otro. Para mí es fundamental, porque muchos tratamientos se estancan justamente porque creo que uno no le dice al paciente lo que está sintiendo en relación a lo que el paciente está pasando. Bueno, creo que he hablado demasiado y media trastabillando, pero lo que pasa es que estoy
no sé, me hicieron acordar que era el aniversario de la muerte y a lo mejor tengo una regresión, qué sé yo. Les agradezco a todos los que hablaron y los aplaudo y bueno, nada más. Bueno, por el trabajo enorme que has realizado. Bueno, le vamos a dar la palabra al público. Le pedimos, por favor, que se presenten para que quede grabado y que sean intervenciones muy breves, porque como comenzamos más tarde y estamos bastante tarde. Entonces nos vamos a tomar unos 15 minutos para poder discutir. Sí. Doctor Edmundo Saimovici, Rafael. yo voy a traer una sola cosa de Jorge que me pareció revolucionaria y que APA no lo instrumentó, lo cual es bastante, digamos, esperable dentro de una estructura que trata de conservar, pero no innovar tanto. Él decía que la mejor forma de enseñar psicoanálisis en el instituto tendría que ser la multifamiliar. Que con la multifamiliar es como se tendría que enseñar psicoanálisis. Nada más. Un gran Muchas recuerdo gracias, doctor. de él. El doctor Alberto Jones. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches y muchas gracias por recordarnos todo. Yo también, María Elisa, estoy también movilizado. Acá está Guillermo. Y salvo que hoy es jueves, los martes a esta hora, esto era realmente, no sé cómo llamarlo, pero era algo maravilloso. Acá se estaba Gracias lleno. al doctor Feinstein también, Sí, que era es cierto. presidente Sí. en esa Es época. Y realmente fue una época muy interesante y muy valiosa. Yo creo que tenemos que, los psicoanalistas, repensar. Un psicoanalista, siguiendo la tradición, puede atender 8 pacientes por día, si no se quiere cansar y si tiene que hacer otras actividades. Y si sigue 3 o 4 sesiones por semana, ¿cuántos pacientes puede ver en la semana? Pongámosle 8 en 3 días y otros 8 en 2 días, si se moderniza. 16 pacientes por año, durante varios años. ¿Cuántos psicoanalistas se necesitarían para la demanda de más de 7.000 millones que somos hoy en el planeta? Entonces creo que tenemos que empezar a pensar, porque cuando Jorge hacía estas reuniones acá, realmente se hacían procesos psicoanalíticos. Y las personas que venían concurriendo iban haciendo sus propios procesos psicoanalíticos. Y hoy día eso sigue ocurriendo. Y éramos pocos. Si bien había muchos colegas que estábamos, pero no se necesitaba tanta cantidad de profesionales. Y creo que tomando lo que dice Gabriel, para salir de las situaciones en las que estamos, el dispositivo de Jorge no solo me parece imprescindible para atender situaciones complejas, sino que es una forma privilegiada para atender a cualquier tipo de situación, porque el arte de la conversación adecuadamente conducida, que es tener en sí los objetivos, como decía Villon, el grupo de trabajo o lo que fuere, que eso es la conducción, y después la administración, que es la coordinación, bueno, varía con cada equipo, con cada persona, pero habrá variantes de la coordinación, pero se pueden hacer realmente prestaciones para muchísimas personas, y creo que los psicoanalistas deberíamos plantearnos. Entiendo que es difícil, porque uno, bueno,
busca tener su manera de trabajo. Y como todavía no está tan implementado ni en la salud pública ni en la salud público-privada, la prestación adecuada de estos sistemas, bueno, se hace difícil, pero quiero recalcar esto, que como miembros de acá, y como dijo recién Edmundo, deberíamos juntarnos a pensar esto. Gracias, doctor. El doctor Rafael Groisman. Bueno, muchas gracias. María Elisa, te agradezco doblemente. En principio, bueno, por lo que me enseñaste y compartimos en la clínica hace muchos años, y ahora por este esfuerzo enorme realmente de compilar y de poder hacer que esta obra podamos contar todos nosotros con ella. Y también, bueno, yo estoy mucho en contacto con psiquiatras jóvenes, psiquiatras en formación. Beto hablaba, si entendí bien, de la oportunidad, ¿no? De en qué buen momento aparece esta obra, y me parece realmente que es muy valioso. También Abel se refirió a la formación en psiquiatría y Gabriel a la salud mental. Me parece muy valioso que psiquiatras ahora de nuevas generaciones puedan contar con esta obra. También Alberto se refería al valor, digamos, de la salud pública, y me parece que es doblemente valioso también poder contar con esta obra. Nada más, muchas gracias. Gracias. La licenciada Eva Rottenberg. Bueno, quiero felicitar a la mesa, especialmente, bueno, María Elisa hiciste una gran obra porque Badaraco desarrolló una nueva manera de pensar la salud, la enfermedad, la posibilidad de cura y el psicoanálisis. Amplió el psicoanálisis. En ese sentido, Abel, creo que te tenemos que agradecer todos que pudiste darle un lugar a Jorge los martes, cuando eras presidente, que realmente fue un acto de una apertura mental muy importante. Y realmente yo también lo siento esto como un homenaje por los aportes. A mí también tuve muy buenos análisis individuales y el análisis multifamiliar no es diferente al psicoanálisis individual que no necesariamente uno tiene que por qué elegir, pero la mirada de Jorge de no ver a los pacientes como enfermos, sino como personas, y toda su actitud, como se dijo, humana, teórica, pensar por qué se curan los pacientes que se curan y por qué no se curaron los pacientes que aún no se curaron. Todas las preguntas que él se hacía después de cada sesión y que pensábamos todos juntos, realmente me cambió la forma de trabajar, la forma de pensar, inclusive la forma de vivir. Así que bueno, agradezco esto y agradezco, María Elisa, todo el trabajo que te tomaste. Gracias. La licenciada Stenberg. Elena Stenger. Yo quería compartir mi experiencia como psicoanalista. Yo egresé del Instituto de la APA con una formación, digamos, bueno, más bien tradicional, más bien lo que podría llamarse ortodoxa. A partir de que conocí a Badaraco y la multifamiliar acá en este mismo salón, cambió totalmente mi manera de atender pacientes individuales. Nunca coordiné grupos, pero en cada paciente empecé a poder ver su pertenencia familiar, incluso su pertenencia a las generaciones anteriores, lo intergeneracional. Digamos, comencé a poder abordar pacientes difíciles que hasta ese momento me resultaban un desafío, con una naturalidad, porque en todos podía ver que más allá de la sintomatología más o menos grave, lo común era el padecimiento, el sufrimiento.
y la realidad es que a partir de esos años, cada vez siento que trabajo mejor y que yo misma voy haciendo un proceso de cambio que, bueno, continúa y espero que continúe, bueno, hasta el fin, porque siempre se puede seguir creciendo y lograr desarrollar recursos que en otro momento no tuvieron oportunidad. Gracias. ¿Alguien de la mesa quiere agregar algo más? Ahí quieren hablar. Noemí, perdón. No te había visto la manito. Quiero compartir con todos los acá presentes la alegría de este evento. Toda publicación de un libro ya de por sí es un evento muy auspicioso, pero me parece que este trabajo, que como todos dijeron, llevó adelante María Elisa, de asumir y plasmar un legado y materializarlo, un legado para que nutra y para que siga transmitiéndose y circulando de un maestro con una perspectiva. Yo, en lo personal, siempre tuve puntos de cruce y de empatía con la modalidad y sobre todo con la perspectiva con que se sostiene el dispositivo de lo multifamiliar. Por mi personalidad, quizás, me siento más proclive en los encuentros más íntimos. Pero por eso destaco que más allá de los dispositivos y más allá del valor del dispositivo en sí multifamiliar, lo que me parece muy importante de la línea de Badaraco y que ustedes continúan y mantienen, se dijo en algunas menciones, sobre todo recuerdo más las últimas cosas que decía María Elisa, esto de vos hablabas del respeto hacia el otro, yo lo traduzco desde mis lecturas, desde mis marcas, esto que Winnicott llama el aceptar al otro tal cual es y que eso se traduzca en cuidados corporales, dice, en relación a la constitución subjetiva. Y bueno, traducido a la clínica sería genuinamente aceptar al otro tal cual es, alojar al otro y que eso se traduzca en un holding y en un handling adecuado y oportuno y atinado como para que el otro pueda desplegar en términos de Badaraco sus potencialidades, ¿no? O sea, esta perspectiva me parece que trae algo muy importante al psicoanálisis, un carácter desjerarquizante y un carácter que nos libera de las marcas identitarias que nos encierran y que nos colocan en situaciones de loco sano. O sea, estas marcas identitarias me parece que lo que ustedes traen quedan desarmadas, deconstruidas, ¿no? Y en eso comulgo y siempre me sentí cerca, a pesar de que siempre mantuve cierta distancia. Así que me siento muy contenta de que esta obra esté acá a disposición de las próximas generaciones. Nuevamente un aplauso, y en particular a María Elisa. Y a todos los que siguen en esta línea, por supuesto. María Elisa quiere decir algo. No, quería aclarar que el psicoanálisis multifamiliar nosotros consideramos que es complementario con el análisis individual, que enriquece, que el despertar de las vivencias en el psicoanálisis multifamiliar enriquece después el encuentro en el análisis individual.
es muy, muy impactante ver cómo una persona después del grupo se le despiertan vivencias o dolorosas o placenteras que las puede traer al análisis individual y que antes las consideraba invivibles o las tenía encerradas o clausuradas en su memoria. Bueno, eso quiero decir, y además que ojalá se pueda abrir este pensamiento, porque yo me siento también identificada con Jorge, que a veces decía, bueno, nadie me entiende, se sentía que como que no se entendía, a lo mejor era una cosa de él, ¿no? Pero que en el artículo de La mente cerrada, él habla de lo bueno que sería que las instituciones podíamos abrir la mente, no querer tener razón con nuestras propias teorías y poder hablar entre todos en un clima diferente al que nos llevó a enfermarnos o sentirnos mal en la vida y poder intercambiar sin estar a la defensiva y sin atarnos a nuestras teorías y nuestras concepciones para que se pueda abrir el campo y llegar a cosas nuevas. Aceptar la diversidad. La diversidad. Bueno, va a haber un brindis. Sí. En el segundo piso. Están todos invitados. Gracias.